nuclear funciona como una caldera, simplemente que el combustible es la fisión nuclear. La energía nuclear a nivel industrial, o sea, en un reactor, se genera a partir de elementos combustibles. Los elementos combustibles generan reacciones nucleares que generan energía, y esa energía se extrae haciendo circular agua por los elementos combustibles. El agua esa genera vapor y el vapor hace funcionar una turbina. Lo que ocurrió en Japón fue, después del sismo, los reactores pararon normalmente, todos, o sea que las estructuras civiles resistieron el sismo, y lo que afectó, lo que inició realmente la secuencia accidental fue el tsunami. El tsunami hizo que las bombas que son necesarias para circular el agua por el núcleo dejasen de funcionar, porque todos los equipos se perdieron. El agua se empezó a calentar, ese agua se empezó a convertir en vapor y el nivel de agua empezó a bajar, hasta empezar a dejar descubierto el núcleo. En consecuencia, cuando se llega a este lugar a una presión que pone en peligro este recipiente, para que no se rompa, se alivia presión y empieza a pasar acá. Entonces empieza a aumentar la presión acá. Cuando se llega al límite de presión en este contenedor, que este es el contenedor primario, se hace lo mismo, se alivió y pasó a una segunda contención. Y empezó a aumentar la presión acá. Pero parte de lo que se libera acá por el tipo de fenómeno que se produce en el núcleo es hidrógeno. El hidrógeno pasó de acá a acá y de acá a acá. Y el hidrógeno genera una emisión instantánea, o sea que es una explosión. Y la explosión rompió este edificio. Argentina tiene en este momento 2 reactores en operación, Atucha 1, que es la más antigua de las dos, y Embalse, de tecnología no igual, pero digamos con los mismos principios de seguridad, y está terminando la construcción de una tercera central en Atucha, que es Atucha 2. En las centrales argentinas se han tomado todas las medidas previsibles por diseño para hacer frente a esas situaciones, digamos. A pesar de que Atucha no está en zona sísmica, está diseñada con criterios antisísmicos. Embalse está en zona de baja sismicidad y también fue diseñada con criterios antisísmicos. Prevención contra tornados, inundaciones, lo que se hace en esos casos es, se hace un análisis retrospectivo de todos los registros que hay históricos de la zona, se toma el mayor y encima con un factor de seguridad grande se diseña para prevenir esos inconvenientes. Todos los reactores tienen un núcleo, que es este, y en todo circula agua para refrigerarlo. En estos reactores, el agua esa genera vapor, y el vapor lo genera dentro mismo de lo que se llama vasija de presión. O sea que en esa vasija de presión conviven 2 estados, líquido y gaseoso. Si queremos ver en un reactor del tipo de los nuestros, obviamente también tienen un núcleo, todo lo que hay acá adentro es líquido, acá adentro no hay vapor, y circula por un circuito que se llama primario. Este circuito va con el agua caliente a presión, entrega su calor en un equipo que es un intercambiador de calor, y ahí otro circuito extrae el calor en el intercambiador de calor y lo lleva a la turbina. Y la turbina es refrigerada, condensada el agua de la turbina por agua de río. O sea que entre el circuito primario y el núcleo y el río o la fuente fría hay un circuito intermedio cerrado. Cualquier fuga que pueda haber acá se detecta en este circuito y se para inmediatamente la instalación. O sea que no puede llegar acá. Nosotros no entendemos bien por qué Japón todavía no puede refrigerar, salvo que la destrucción sea mayor todavía que la que han declarado. Pero las centrales nuestras tienen, por ejemplo, 2 líneas de alimentación eléctrica externa, que es lo que uno prevé que se puede perder en el caso de un atentado, por ejemplo. Pero aparte tiene 3 equipos diésel de emergencia, autónomos, independientes y capaces de generar la refrigeración posterior. Y tiene sistemas que el diseño permiten que tengan, o sea, tiene vías alternativas de refrigeración del núcleo que Japón no disponía.
replanteo de los paradigmas ante un evento disruptivo de esta naturaleza es inevitable. Aprendimos de la experiencia de 3 Mile Island, que fue el primer accidente grande, aprendimos mucho después de la de Chernóbil y seguramente vamos a aprender después de este. Imagino que ante un evento de este tipo, como pasó con Chernóbil, se van a armar comités internacionales, va a estar todo en discusión y se va a aprovechar la experiencia seguro. En este momento todavía no existen esos comités porque está todo el mundo pensando en cómo salir de esta situación. Pero de seguro que va a pasar. Ahora vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Aquesta. Nos visita hoy Alejandro Aquesta, ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional, jefe del Departamento de Modelado y Manejo de Crisis de la Gerencia de Informática de CITEDEF, docente de la Universidad Católica Argentina. Se encuentra realizando su doctorado en Ingeniería Informática en el ITBA. Alejandro, usted es ingeniero en Sistemas de Información. Estuvo en Italia, y como tengo escrito acá, en el marco del sistema ítalo-argentino de satélites para gestión de emergencias. Exacto. ¿Por qué no me ayuda a entender de qué se trata? Hay un acuerdo con el gobierno italiano de que sus agencias espaciales, tanto la argentina como la italiana, agencias espaciales, digamos, dispongan los satélites que miden distinto tipo de fenómeno en lo que se llama una constelación, o sea, que pasen uno detrás de otro por el mismo camino y con una separación temporal relativamente cercana, o sea, próxima, 15 minutos o 20, y de esa manera los satélites podrían estar censando distintas variables del mismo punto prácticamente en el mismo momento. Esa constelación de satélites, ese acuerdo entre los satélites argentinos y italianos, forma este sistema ítalo-argentino de cooperación en materia de catástrofes, precisamente porque son informaciones sobre cobertura de agua, sobre digamos, valores de saturación del suelo, información tanto óptica como radar, y digamos, existe una sinergia en ver información unida que no se puede lograr con cada imagen por separado. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, que bueno, depende del Ministerio de Defensa, y nuestra temática es la información para el manejo de emergencias, no solamente la información satelital, sino digamos, la respuesta de emergencias usando información interoperada. A mí eso me parece muy interesante, de lo que sé realmente nada. Pero yo me hice una lista, cuando supe que lo iba a entrevistar, de temas que tienen que ver con emergencias, catástrofes, algunos tipos de emergencias posibles. Por ejemplo, son de muy variados tipos las que se me ocurrieron a mí. Incendios, terremotos, maremotos, pérdidas de combustible nuclear, inundaciones, atentados terroristas, magnicidios, erupción de algún volcán, pandemias. Son las que se me ocurrieron a mí, me las anoté porque si no me las iba a olvidar. ¿Todas estas podrían ser objetos de estudio de parte de ustedes? Sí. ¿Todas? Sí, pero hay que hacer una aclaración. Hágalas todas las emergencias tienen un montón de elementos comunes. Lógicamente, llegar a la profundidad máxima en todas las emergencias posibles es una tarea, digamos, faraónica. Pero tienen elementos que son comunes. En prácticamente todas las emergencias que se mencionan, siempre va a haber desplazados, evacuados, materiales para trasladar, caminos cortados, comunicaciones amenazadas, siempre va a haber desconcierto, siempre va a haber información disímil, siempre va a haber campañas de información para hacer al público, siempre va a haber donaciones que manejar, siempre va a haber voluntariado. Muy interesante. Ahora, ¿quién coordina todo? Bien. Nuestro país en ese ámbito tiene legislación que ha estado, no digamos que adormecida, pero que no se ha activado de manera eficiente, que es el decreto 1250 del 99 que forma el CIFEM, el Sistema Federal de Emergencias. Nuestro laboratorio se creó en el 2003, un poco a consecuencia de lo que había pasado en la inundación de Santa Fe, y empezamos trabajando en investigar qué se había hecho mal en emergencias anteriores, qué se había hecho bien. ¿Qué se hizo mal? Bien, la información, por poner un ejemplo, es una comunicación seriada. O sea, A le dice a B para que B le diga a C, para que C le diga a D que hay una amenaza de inundación. En el caso de Santa Fe, esa cadena tardó demasiado y además se cortó, digamos, la cadena de comunicación. Yo vi el informe que decía 22 días antes a dónde iba a llegar el agua
en Santa Fe, 22 días antes. ¿Usted los vio 22? Sí, el INA nos mostró, en el marco de este curso de CONAE, vino gente del Instituto Nacional del Agua, y como ejemplo, contándonos otras cosas, nos mostró que ellos habían dado el alerta, se lo habían enviado a la provincia de Santa Fe 22 días antes. ¿Y qué pasó? Debe haber llegado a una oficina que lo elevó al escritorio de arriba, que consideró que no era tan relevante, etcétera. Se acumula tiempo, la información se enrarece porque cada escalón interpreta el dato y lo sube y lo eleva a modificado. Conclusión, las comunicaciones no tienen que ser concatenadas, sino que tienen que funcionar como una red para que lleguen en un solo salto al que la necesita para decidir. Ese es un poco el enfoque que encontramos. La información tiene calidad. Yo soy informático, o soy de ciencias de información. La información tiene calidad y las tres dimensiones de esa calidad son la oportunidad, la completitud, digamos, por inventar una palabra, y la veracidad. A ver, explícame. Si uno tiene información que no es completa, puede tomar una decisión errada con información cierta. Porque le faltan datos. Porque le faltan datos. Porque no sabe que ese camino estaba cortado, porque no sabe que ese puente fue restituido. Bien. Si uno tiene información no oportuna, puede tomar una decisión errada con información cierta. Es cierto, ese puente estaba roto, pero antes de ayer. Hoy está restablecido. Sin embargo, yo decido no ir por ese camino. Bien. Ni que hablar de la falta de veracidad. El problema es que las comunicaciones concatenadas afectan todas las dimensiones de la calidad de la información. Hacen que tarde más, o sea, A le dice a B para que le diga C, para que le diga D. Tiene muchos saltos, tiene muchos pasos para que llegue a la persona que tiene que decidir. Eso afecta a la oportunidad. Cada escalón interpreta y modifica para decir, no le interesa todo, a mi jefe lo que le interesa es esto, y le pega un corte. La información se va enrareciendo y se toma una decisión con algo que fue cambiando. Bien, eso es un poco lo que tratamos de desactivar para el manejo de emergencias. ¿No debería haber alguien que centralice? No digo que lo que usted dice no suceda, pero yo me imagino que de todas maneras debería haber alguna persona, algún instituto, algún organismo, alguien que sea responsable que diga, bueno, acá hay una alerta, acá se me acaba de encender una luz roja. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Todavía no lo sé, pero ya empiezo a activar una cantidad de cosas que van a empezar a ser independientes porque usted me señalaba bien que había varios elementos comunes. Claro. Entonces ya se me encendió una luz roja, ya me asusto. Y más que me asusto, reacciono frente a esto y hago algo. Usted me mira con cara como que yo le estuviera diciendo... No, digamos, estoy completamente de acuerdo. Pero... El inconveniente es dónde, digamos, centralizar esa información, dado que hay emergencias que, digamos, son de la competencia de distintos ministerios, de distintas instituciones. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que centralizamos toda la información en, no sé, Interior. Bien, pero el Ministerio del Interior. Pero hay una amenaza de pandemia. Sí. Y es claro que el protagonismo y el centro tiene que pasar por lo sanitario. Entonces, elegir cuál es el centro para todas las emergencias es una decisión que no es fácil. Pero lo que yo podría decir es, y ahora vamos a hacer la pausa porque si no me van a matar acá, pero yo podría decir, acá hay una tarea central que no tiene por qué necesariamente estar en el Ministerio del Interior. Claro. Podría estar en la Casa de Gobierno, por inventar un lugar. Y a partir de este momento, si hay pandemia, toco el Ministerio de Salud. Si hay una posibilidad de inundación, me ocuparé de tal cosa. O sea, necesito tener, no 50 ramas, pero tener 10, 5. Que seguro. Puedan reaccionar, pero una tiene que ser líder inmediatamente, que se transforma casi como en un comandante de todas las operaciones. Sí, en el caso nuestro nosotros vemos mucha robustez en una arquitectura de red en lugar de una arquitectura de tipo árbol, en el sentido de la pirámide, digamos, de mando en cualquier estructura burocrática funciona por una verticalidad que dice, bueno, las comunicaciones correctas viajan por acá. Cuando hay una emergencia, digamos, la emergencia no es amiga de la burocracia, porque la burocracia trata de resolver de manera sistemática algo que, el caso general, lo que pasa todos los días. Una emergencia no pasa todos los días y las comunicaciones tienen que poder ser redundantes y tienen que, tienen que poder adaptarse a la complejidad de la emergencia. Espérenme un segundito, vamos a hacer una pausa aquí en Científicos Industria Argentina y vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Aquesta, que nos está acompañando hoy. Después de la pausa seguimos conociendo este sistema informático para manejo de catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Y participamos de un desafío mundial para programadores de videojuegos.